11:10 en la totalidad absoluta de la República Argentina. 11:11 lo digo para darle el gusto a Evelyn. 8 grados 5 la temperatura y estamos con Ari Jarbot y José Bianco. ¿Cómo le va, Josecito? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, querido. Bueno, poco preocupado del planeta. Lo resumo rápidamente. Se acabó el tiempo, se acabó la cantidad de horas oxígeno, podríamos decir, disponible para la tripulación de este sumergible que tenía la idea de, el domingo pasado, hacer uno de sus tantos viajes para volver a observar en primera persona, para aquellos que tenían la posibilidad de pagar $250 000, es decir, para millonarios excéntricos, millonarios que se querían dar el gusto de ver a esta historia de más de un siglo ya sumergido en las frías aguas frente a las costas de Canadá, de poder ver en persona, decía, el Titanic. 101 años, ¿no? Claro, porque sí. 1912, creo. Exactamente, sí, comienzos de la segunda década. 111 entonces. Sí, podemos decir la fecha y después hacemos la cuenta si querés. Pero sí, exactamente. Me enrosqué solo, ¿no? Sí, un poquitito, te veo como que te trabaste. 111, 112, por ahí. Bueno, vamos a poner. Claro, ya no quedan, ¿no? Más de 100. Viajeros de aquel suceso, ¿se acuerdan? Claro. La mujer mayor de entrada de edad, que fue la última. Rose. Tira el anillo. No. Ella tira el anillo al mar. No, Rose. ¿No es Rose? Bueno, ya no quedan gente que nos pueda contar, por eso sigue todavía vigente esto de la fantasía de poder verlo. Pocos son los que pueden acceder, pero lamentablemente... Ahora siempre fue con robots, ¿no? Con cámaras. Y la última, ¿se acuerdan? El último relevamiento que se había hecho con imágenes, 160 gigas de imágenes que terminaron de componer justamente una composición 3D que permitía a través de escáneres y de cámaras, es decir, que observaban también en el visible, como las fotos, la imagen más nítida que tuvimos hasta ahora hace menos de un mes, 2 meses que esto había sucedido, como la última noticia referida al Titanic. Me cuesta mucho imaginarme cómo es la profundidad del océano. Sí. Bueno, varía justo en ese momento, hay una especie de talud que varía muy rápidamente, desde centenares de metros a miles de metros. Y justamente, si se quiere por el azar, lo que terminó sucediendo es que el Titanic quedó a cerca de 4.000 metros de profundidad. Eso lo convierte en de extrema dificultad para poder acceder a observarlo. Para que luego que se mantenga, que no se haya desintegrado en 112 años. Es que la temperatura del agua en esas profundidades coopera. La corrosión obviamente va a estar, la erosión está, pero muchas veces se preguntan por qué no se lo saca. Bueno, porque en el proceso probablemente salga más herido que lo que el mar lo va a conservar durante los próximos años. Si no querés levantarlo, destrozás. Claro, exactamente. Es muy difícil. Imagínense que, repito, bajar, hay que generar una maquinaria realmente costosa. Piensen que esto no es un tubo tapado que se sumerge. Han intervenido las constructoras más importantes de la aviación, por ejemplo, estamos hablando de la Boeing, empresas que saben lo que hacen, la NASA, para configurar este habitáculo donde pueden entrar el que lo maneja y 4 personas más. En este caso estamos hablando de un aventurero de Gran Bretaña, 2 padre e hijo pakistaníes, un buzo francés, que es por ahí un poco donde viene la esperanza, porque además de la persona que lo manejaba, claro, el buzo, al principio, cuando empezamos a hacer la cuenta regresiva, que se acabó esta mañana, de 96 horas desde el domingo a esta parte, las cuentas dan, la matemática dan, pero la luz de esperanza, bueno, viene un poco a romper, ahora a correr el límite, porque ahora se acabaron las cuentas, se acabó la parte de la física y queda la esperanza de que esta misión que se está llevando a cabo de búsqueda y rescate, y lo digo dividido en dos, porque la búsqueda todavía no da ningún indicio de que lo puedan llegar a encontrar. Después hay que pasar a la etapa más difícil, que es el rescate. Dependiendo de dónde estén, la imposibilidad o la chance cada vez más remota de que los puedan encontrar. Claro, con una vida. cosa que yo escuchaba a la mañana hoy era que si vos construís un dispositivo que es el que más se puede sumergir en el mundo, y ese dispositivo se pierde, sí. ¿Con qué lo rescatás? Claro. Bueno, hay otro que puede inclusive sumergirse el doble que este estaba cerca de su capacidad máxima, que rondaba los 5.000 metros de profundidad. Hay otro de otro millonario excéntrico, ahí toco un poco de oído, no sé a qué se dedica, sé que era el dueño de Valve. De Valve, sí. Que es Gabe Newell, ¿no? Es él. Exactamente. Bueno, es el creador. Valve es la empresa dueña de varios videojuegos. Uno de ellos es Half-Life, que
es uno de los legendarios. Él laburó durante 12 años en Microsoft, hizo mucha guita, entonces después creó su propia compañía, que es precisamente Valve. Hizo Half-Life y después hizo ni más ni menos que Counter-Strike. Bueno, y ahí se recontra mega llenó. Anduvo bien eso. Claro, exactamente. Ese millonario diseñó un sumergible con el doble de capacidad de profundidad, que podría alcanzar los 10.000 metros. Ahora, no es fácil de transportar, obviamente esto no es que es algo que va por tierra. ¿Cómo es el sumergible? El que se hundió, el que se perdió. Del tamaño de un vehículo. Estamos hablando... ¿De un auto? Sí, de una camioneta. Ah. Es eso, entran las 5 personas prácticamente como una carpa para 5 personas, lo más chico que te puedas imaginar. Eso es el sumergible, obviamente una forma cilíndrica para compensar las impresionantes presiones que se tiene a Es 4.000 una pregunta metros de profundidad. estúpida, una pregunta estúpida, tipo, pero en mi fantasía no entiendo por qué no funciona de esa manera y vos me vas a poder explicar seguramente. ¿Por qué no va? O sea, pues me imagino que eso se suelta desde un barco. Sí o sí tiene que ser asistido este tipo de vehículos con un barco para empujarlo al mar y para levantarlo del mar y cargarlo en esta barcaza. ¿Por qué no hay? Insisto, es una estupidez lo que voy a preguntar. Por ahí me matás con la pregunta. Necesito sacarme la pregunta del sistema. Dale. ¿Por qué no está tipo enganchado por un cable o algo que después tirás y vuelve? Mucho cable, ¿no? Y es que probablemente, claro, 4.000 metros, ¿no? el peso de ese cable es seguramente... Desconozco, no sé el tamaño del barco que necesitas para llevar 4.000 metros de cable, no lo sé. Pero no tiene sentido la pregunta. No, sí tiene recontra sentido. De hecho, probablemente también limite la capacidad de movimiento. Vos pensás que mover 4.000 metros de cable en el océano, donde hay corrientes, donde hay oleaje, también requiere de un motor muy pesado, importante, de parte de la cápsula que está abajo. Porque vos pensás que eso tiene una autonomía que se mueve, claro. Y no es lo mismo, es como una gran vela. Claro, no es una cápsula que vos la soltás y después la traes de vuelta, digamos. No, se mueve. Se mueve, tiene propulsión. y tiene que hacerlo con mucho cuidado, Claro. sobre todo para no engancharse. Y el enganche, porque también piensen esto, ¿no? Uno tiene la imagen de el buzo que gana profundidad con un lastre, con un peso, con un cinturón de plomo, como se dice habitualmente. Bueno, hay un mecanismo en el cual si algo falla, los métodos de tomar agua y liberar agua, que es la manera en muchos casos de que estos sumergibles ganan o pierden profundidad, está contrarrestado con una solución última, voy a decir, para liberarse de ese peso que lleva y poder salir a flote. Sí. Ahora, vamos a suponer lo mejor, que pudieron hacer eso, que no se engancharon con ningún resto del Titanic, que era uno de los miedos, o con algo que puede haber impedido esta última solución. Salió todo bien. Emergen a la superficie. El gran problema, y es donde a mí me parece que está, si se quiere, la fatalidad, en el sentido de fatalidad, me refiero a que te pasan un montón de cosas, pero la más tonta te puede quitar la vida, que es que este sumergible solo se puede abrir desde el exterior. Ellos pueden estar flotando en la superficie, frente a las costas a 700 kilómetros de Terranova. Quedarse sin aire. Y quedarse sin aire. No, terrible. Entonces la búsqueda es en una superficie... ¿Por qué no hay un mecanismo de emergencia? Claro, De vuelta, son esas preguntas que no probablemente sé. lo haga muy vulnerable abrirlo desde adentro. Vos pensás que ¿Vos decís que alguien le agarra un ataque de pánico y abre la puerta y No, caga me matando refiero todo? a que estructuralmente te debe quitar robustez tener un mecanismo para abrirlo desde adentro. Mira. Son 17 válvulas que se abren desde afuera. Claro. Vos tenés que pensar que realmente tiene que estar muy bien estructuralmente para soportar Claro, yo el me estoy enorme imaginando peso. una camioneta hermética. Tipo, No, la claramente presión que se maneja ahí hace que sea un milagro estructural que pueda llevar personas. Y eso te iba a preguntar, o sea, el tema de las presiones, esto lo vemos en muchas películas, ¿no? Esto obviamente a medida en la que vas bajando, más peligro tenés el cuerpo humano. Sí. Y entiendo que lo mismo será cuando subís, ¿no? Esas diferencias de presiones. Pero en ¿No? este caso, claro, es más que nada una cuestión fisiológica, Claro. si se quiere, no tanto para las máquinas, no sufren descompresión, no, porque dentro de la presión siempre se mantuvo. Pero adentro está presurizado. Internamente sí. Con lo cual no tenés ese problema de los buzos de que tenés que subir de a poco. No, Ok, no. ok. Y debe variar muy poco la presión en el interior, tal cual sucede en los aviones, que varía, Claro. pero con un hermetismo mucho más importante. Vos pensás que en el avión sucede todo lo contrario. La presión más fuerte se da en el interior del avión y externamente hay mucha menor presión. Acá todo va a apoyarse en este sumergible. No sé, que ojalá obviamente salga todo bien y aparezca esta gente y todo eso. Es desesperante pensar en... ¿no? Es que... ¿qué punto de partida para una película? No, olvidate.
¿Qué te parece? Sí, está O sea, clarísimo. Ya trasciende. Hay un hijo de puta que se la está escribiendo, Sí, claramente. claro. ¿no? Y si se querés agregarle a la película, y hablando en serio, es que la tarea inclusive de búsqueda, la visual, la que vas desde el avión, observando cual si fuese una balsa que está flotando a la deriva, se complica por la presencia de niebla. ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, Todas. no puede ¿Por qué? tener. ¿Para qué tiene que ver la niebla? Y la niebla no te permite ver desde los aviones. Ah, porque los están buscando en superficie. Los están buscando en superficie y hasta los 4.000 metros de profundidad. Yo sigo pensando que están en profundidad, pero es verdad, pueden haber salido a flote y no pueden salir. Se perdió la conexión, una conexión bastante endeble que consistía en mensajes cada 15 minutos. Toma 2 horas bajar hasta el Titanic desde la superficie del mar. A la hora y 45 dejaron de tener conexión con la nave, dejó de haber, con el sumergible dejó de haber mensajes y desde ahí no se supo más nada. Así que cualquier teoría sirve, cualquier teoría está siendo buscada por superficie, en profundidad de medias o en el fondo, pero repito, la cuenta regresiva se acabó, la que hablaba de 96 horas. Después hablan de comida, que es algo, la verdad es que no es lo más importante, que tampoco tenían comida para varios días. No, pero el oxígeno se acaba antes. El oxígeno se acaba antes y inclusive gente empezó a hablar de, de ponerse en el lugar de qué estarán haciendo dentro. Se hablaba del mayor enemigo, la desesperación, relajarse, descansar, como las opciones que probablemente sugiera el buzo, pero son todas Sí, pero es al peor cosas. porque no las están escuchando ellos. No sabemos qué pasó, no sabemos qué está pasando. Seguramente la claustrofobia es terrible Por y Dios, seguramente la ansiedad es terrible, pero o sea, no tiene sentido hablarlo porque No. ellos que son los que deberían estar escuchando eso no lo están escuchando. así. No sabemos, y además la falta de oxígeno te lleva lentamente a dormirte, no a Claro, desesperarte, por el contrario. Pero bueno, para resumir, seguramente no llegue a tiempo este otro sumergible de rescate, pero sí quizás sirva para poner luz a este fenómeno que ya había levantado algunas ¿Lo harías? sospechas. Hoy veníamos hablando de eso, qué tipo de millonarios seríamos cada uno. Porque a vos te gustan esas cosas, a vos te gusta ir a buscar lugares donde pasan cosas meteorológicas extrañas. Digo, este es el hundimiento más famoso de la historia. Pará, ¿y hay Con este algo- antecedente, sabiendo que seguramente el próximo sumergible que se haga va a ser más sólido. Mirá, en mi casa lo que había en las paredes, en la biblioteca, no era el Quijote, ¿no? Que podría haber sido también bastante aventurero, pero había libros de Jacques Cousteau. Y Con claro. eso ya te respondo. O sea que sí. Y sí, no solo lo haría, sino No te digo que que... es un boludo. Está loco, O sea, boludo. no te digo que es un No, es más, que está peor más. que loco, es un boludo. O sea, viene acá, hace una columna sobre los tipos que se Nos quedaron contó todo. varados, perdidos adentro de una causa. Yo decía, yo Claudio, estoy angustiado. boludo, Claudio, claro. nuestro productor, me dice, vos sos tan boludo que no serías el que se mete, serías el que fundó la empresa. Y es verdad, hoy tendría problemas de ese. ¿Sabés que, o sea, yo tengo un problema, Ari, con las películas, que es cuando se sumergen y están medio ahogándose y tienen que estar mucho tiempo bajo el agua. A mí me cuesta mucho respirar. A mí Yo también, tipo, boludo, contengo sí. la respiración mientras. Imagínate enfermo. Pero cuando salís de queremos esas así, situaciones es cuando te das cuenta que estaba eso ahí y vos no lo habías visto todavía. Vamos a poner algún tema en tu homenaje, seguramente. Gracias, José.